Todo el Estado reconocerá el interés de estas enfermedades a garantizar a través del tratamiento, los servicios de salud y la rehabilitación, tanto en centros privados, públicos y la Caja del Seguro Social atenderán a estos pacientes. Se les da la atención, pero quizás no de la manera oportuna y en el momento que se requiere. La que sigue. Entonces, aquí este es un nudo muy crítico. La Caja de Seguridad Social tendrá responsabilidad de atención integral de estos pacientes con funciones de prevención, investigación, prevención y diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y rehabilitación. Sobre todo el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno es la que estamos fallando más. Y les explico por qué. El diagnóstico, sobre todo cuando es de origen genético, demora mucho porque los recursos que tenemos para hacer los diagnósticos, tenemos la tecnología, sí la tenemos, pero los recursos para la cantidad de pacientes que quieren acceder a ellos. Dos, el tratamiento es un proceso muy tedioso para poder acceder a ellos. En el Ministerio de Salud es el despacho la primera el que da el apoyo de una manera temporal y siempre y cuando el paciente no tenga seguro social. Si el paciente tiene seguro social, tiene que ir por el sistema de la seguridad social y entonces no tengo ROS para poder dar este tratamiento que llega muchas veces tarde. Yo tengo una paciente que tiene una mucopolisacaridosis 1. Yo hice el trámite para que le dieran el medicamento vía la Caja del Seguro Social. Y el proceso inició en enero del año pasado y se aprobó recién en octubre en enero se aprobó en octubre. Y todavía me falta mucho papeleo para que la paciente llegue a recibir el tratamiento. Afortunadamente ella está en un proceso donde fue a un ensayo clínico en Estados Unidos que le ofrecieron apoyo y la paciente está bien y estable por eso. Pero si hubiera sido por el tema del medicamento acá, el medicamento hubiera llegado de una manera muy tardía y es porque no hay una reglamentación específica para estos tratamientos. Tienen que seguir un mismo procedimiento donde yo tengo que aportar mucha documentación y que tiene que ir a varias discusiones en diversos comités para que se le apruebe el medicamento. Entonces eso es un problema bastante serio, porque muchas de estas condiciones no esperan. Ya cuando se hace el diagnóstico del paciente, muchos ya están con secuelas y si no actuamos rápido para poner el tratamiento, pues se van a seguir secuelando. Entonces, la inicio y la interrupción del medicamento, del tratamiento de la enfermedad necesitará un dictamen de especialista previo diagnóstico. Y esto sí se da de manera muchas veces oportuna, pero no tenemos el acceso de manera especializada posterior a eso. La que sigue. Entonces este es el comité intersectorial que tiene que ver con los dictámenes en estos casos. Está el despacho de la primera dama, el MEF, el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, la Secretaría Nacional de Discapacidad, el Consorcio de Red de Enfermedades Raras y algunas cosas que en este artículo se modificaron y que no le hallamos mucho sentido, como es que participa la industria y la Asociación de Genetistas de Panamá. Y les voy a explicar por qué eso no me hace mucho sentido. Por ejemplo, la Asociación de Genetistas de Panamá no existe. Se está en proceso de creación. Al menos no de genetistas médicos. Existió en algún momento una de genetistas en general porque hay genetistas que no son médicos. O sea, que son genetistas de laboratorio o biólogos que tienen un máster en genética. Pero este es un tema médico exclusivamente. Entonces, hay una figura que no existe y que se creó y se puso en la ley que no existe, que está en proceso de creación. Y la industria, si bien juega un rol muy importante, porque son los que desarrollan los fármacos y que nos ayudan a poder ubicarlos con los pacientes, no puede tener partícipe ni en forma de voz ni en voto en una decisión donde ellos obviamente van a ser beneficiados. Entonces eso fue un error, un escollo que se tradujo en esta ley que debiera quitarse en una futura reforma, porque no puedo ser juez y parte. Explico, no puedo estar involucrado en decisiones de cómo se va a hacer el procedimiento si yo soy uno de los beneficiados económicos. Entonces eso es una de las cosas que realmente no estaba en la ley original y que se agregó y que realmente no nos parece que sea muy adecuado. Y de hecho porque inclusive va en contra de los mismos lineamientos que tienen muchas de las empresas que venden esto.
Por ejemplo, las empresas no deben tener posibilidad de acceder directamente a los pacientes para ofrecerles los tratamientos, sino que debe ser a través de dictamen médico. Pero intervienen en las decisiones cuando va al comité intersectorial, que no está activo, de hecho. Entonces, es una de las incongruencias que, bueno, esperamos que se corrija posteriormente. ¿La que sigue? Entonces, el Ministerio de Salud implementará un sistema de información que todavía no, que yo sepa, no sé si está en creación, pero no existe, no está disponible. Un sistema de compra para adquirir el medicamento de calidad, un sistema de negociación con las empresas farmacéuticas y laboratorios. Esto no se ha gestionado, o sea, está puesto en la ley, pero no hay una reglamentación que haga que esto sea un proceso que sea smooth para el paciente para poder adquirirlo. No estamos pidiendo en ningún momento que se relajen las regulaciones, porque no podemos pasar por la regulación que tiene la parte de farmacia y drogas. Pero el procedimiento o es inexistente en algunas latitudes del país o sencillamente es muy complicado, muy, muy complicado. Y estamos hablando de que son enfermedades debilitantes, los pacientes se van deteriorando. Se habló de un fondo solidario que no existe, no existe, todavía no han determinado dónde sacan ese dinero, sobre todo, les digo, me preocupan mucho pacientes que no tienen acceso a seguridad social, porque el del seguro social por lo menos todavía en algún momento se les compra el medicamento, pero después de pasar mucho tiempo. Pero el paciente que no tiene derecho a seguro social, si no se lo da al despacho de la primera dama o le dan mediante alguna donación, eventualmente queda desprotegido. Y eso es una condición que es complicada, muy, muy complicada. Lo ideal sería que exista un fondo unitario y que esto se maneja a nivel centralizado y que según donde se atienda al paciente pueda recibir los recursos que requiere. Pero eso no se ha establecido todavía. Así que eso es una de las cosas que hay que revisar en esto, los mecanismos para poder que se creen esos fondos para poder tener los recursos. Y ahora que estamos en contención del gasto público, peor todavía, porque va a ser menos probable que nos den esas partidas que se necesitan para esto. La que sigue. Entonces, hay deducción de impuestos para la donación por parte de las farmacéuticas. Esa parte sí anda más o menos. Ahí sí les digo que es al revés. En el ministerio es muy fácil que te donen el medicamento y que se haga esto. En la Caja del Seguro Social hay un reglamento para recibir donaciones, que es algo súper archi recontra tedioso. Yo hice el trámite para que me donaran el medicamento que les comenté y me demoró más el trámite de la donación que el trámite de la compra del medicamento. Entonces, realmente no son mecanismos efectivos. Se establecerá una acción de divulgación de las enfermedades raras y bueno, se establece como de sensibilización el 28 de febrero. Eso ya es una directriz a nivel internacional, no solo nosotros. La que sigue. Entonces, esta es otra cosa que es un poco, bueno, no está mal, pero hay que tenerlo en cuenta. Aquí se pone en un listado de condiciones y si ustedes ven el artículo, el inciso 11 dice que el Ministerio de Salud a través del tiempo reconocerá este estatus siempre y cuando cumplan con la incidencia. Entonces, realmente hasta en esto tenemos un problema porque quien interpreta la legislación puede perfectamente decir que si no se incluye en un registro oficial y no está en las otras 10 primeras, no es considerado enfermedad poco frecuente y esto sabemos que no es así. Entonces hay que tener en cuenta esto. Entonces la parte del registro es muy importante que se refuerce precisamente por la que sigue. Bueno, entonces ya ahí está el cuerpo de asesores, tiene un pediatra genetista con un suplente, un nefrólogo con un suplente, alguien de farmacia y drogas y alguien especialista en fisiatría. Y este cuerpo de asesores que asesora al comité intersectorial que les describí antes, está por un periodo de 5 años. Pero no tiene un marco tampoco solo de asesor, no toma decisiones. Entonces, y en ese asesoramiento
¿cómo puede asesorar si no hay una infraestructura para poder que el comité intersectorial ejecute lo que dice la ley? Por eso es que ustedes ven que a cada rato sale la imagen de la ley Florero. Le llaman ley Florero porque es una ley que existe, pero que realmente no se puede aplicar o no se aplica por falta de condiciones para su aplicación y de una reglamentación que sea clara y efectiva. Entonces es como que está muy bonito lo que dice la ley, pero no se cumple. La que sigue. Entonces, para nosotros es importante tener en cuenta, la que sigue, que efectivamente nosotros esto es un tema de desafíos para los pacientes, para los profesionales y para la sociedad en general. Por lo menos, desafíos para los médicos, la cantidad de médicos con experiencia clínica manejando cada una de estas condiciones. A mí me consultan un montón por muchas condiciones, los puedo plantear. Ahorita en el hospital tenemos un paciente de 1 año que tiene una hepatosplenomegalia muy importante y que se sospechaba una enfermedad de depósito lisosomal. Se hicieron las varias y las que dentro de las raras, porque todas son raras, las que más probabilidad tenían, y ni todas salieron negativas. Empezó la odisea diagnóstica. Ahora con una biopsia pareciera tener una glucogenosis. Y realmente dentro del hospital somos pocos los especialistas que tenemos manejo de esa condición. Entonces, imagínense cuando estamos en otras latitudes donde ni siquiera está el especialista, porque muchos de estos están concentrados en la región metropolitana del país. Oportunidades de experiencia clínica, realmente no tenemos tanta oportunidad de experiencia clínica en estas condiciones en nuestro país para que todas las personas puedan sensibilizarse. Entonces, y más que son condiciones de baja prevalencia. Muchas de estas condiciones yo las vi en el extranjero, durante el periodo de rotaciones en el extranjero de mi programa de residencia de genética. Y realmente esto, porque tras eso nosotros somos un país pequeño que tiene dentro de esa prevalencia un menos cantidad de pacientes. El knowledge gap, tenemos un knowledge gap porque no hay guías propias, pocos centros, el equipo multidisciplinario es escaso, no tenemos carga horaria para dedicarnos exclusivamente a ver estas condiciones clínicas de estas. Llevamos, pongo un ejemplo, en el hospital donde yo trabajo llevamos casi 6 meses tratando de crear una clínica de enfermedades neuromusculares, que todas son enfermedades poco frecuentes. Atrofia muscular de Duchenne, atrofia muscular espinal, miastenias congénitas, ese tipo de condiciones. Y todavía no hemos podido concretar la creación de la clínica porque necesitamos carga horaria, necesitamos personal que nos apoye. Y ahorita mismo ningún la que sigue. Parece que se cayó. Ah, bueno, ya regresó. Entonces la que sigue. Para los investigadores. Si es difícil, me echas para atrás una. Si es difícil, me echas para atrás dos, por favor. Para atrás una más, por favor. Una más. Los pacientes, nos habíamos olvidado de la de los pacientes. Es importante, que fue una adelante, los pacientes necesitan tener apoyo en estas condiciones. No hay nada más frustrante para una persona que tú sepas que tú o tu hijo o tu familiar tiene algo, que no salga absolutamente nada y que cuando tú refieras que algo está pasando y como todo sale normal, nadie te cree. Esto es porque muchas veces esa sintomatología no capacitado, entonces no todo el mundo tiene acceso al personal capacitado. También no ponerle nombre y apellido a lo que uno padece y no saber cómo gestionarlo genera una incertidumbre para el paciente que deteriora su calidad de vida. Y no hablemos del alto costo de la enfermedad.
Cuando hablamos de discapacidad, la discapacidad cuesta. Siempre es mejor prevenir secuelas porque a la larga, tanto al sistema de salud como al paciente, le van a devenir en ahorros en gastos. El gasto de enfermar es mucho mayor que el gasto de prevenir. Porque ustedes van a ver que mucha gente va a decir, ¿para qué hacemos este tipo de medidas como los tamizajes o estos tipos de diagnósticos genéticos? Realmente era ser muy responsable. Porque ese paciente que era como mental tiene un mes hospitalizado y tuvo un terapia intensiva, requirió biopsia. Cuando ustedes suman todo lo que se ha gastado, que es un gasto súper suyo, versus un diagnóstico precoz que se pidió mucho inicial, si tuviéramos todos los recursos para hacer, con un examen se puede diagnosticar lo que tenía el paciente sin recurrir en todas las complicaciones que tenemos. Ese costo de enfermar, no solo de enfermar económicamente, sino el costo social y el costo humanitario que tiene, no tiene precio. Nosotros debemos ponerle precio a eso. Por eso es que inclusive en las políticas de los países donde se hacen estas compras de equipos y de tecnología para y evaluación de tecnología sanitaria para enfermedades raras, no se manejan justamente para comprar cualquier otro tipo de tecnología. Entonces, la investigación, me pasas dos, la investigación tiene muchos desafíos, reclutar pacientes, tener que tener incentivos para esto, por ejemplo, para poder ampliar estudios, encontrar fondos. Puede que tú tengas una idea para diseñar una terapia génica para una de estas condiciones, pero ¿quién se interesa en desarrollar esa terapia génica cuando te enteras que es uno en 20.000 pacientes? Dice, ¿cuántos pacientes esos me vas a encontrar? A mí como farmacéutica no me interesa. Entonces, ¿y quién financia? Cuando tú ves que pasa el tiempo y te demora encontrar pacientes y no funciona la terapia, todo el mundo te quiere quitar los fondos para tu investigación. Entonces no es fácil poder desarrollarse en este campo. Entonces, ¿cuáles serían nuestras tareas pendientes? ¿La que sigue? Nuestras tareas pendientes van orientadas primero a tener un mejor tiempo de diagnóstico. Para tener mejor tiempo de diagnóstico tenemos que tener varias cosas en la cadena de diagnóstico. Uno, sensibilización en cuanto a estas condiciones, pensarlas, en cualquier medio donde estamos pensarlas, esto puede ser esto, puede ser esto, puede ser lo otro, y poder referir de manera oportuna, tener los recursos para hacer el diagnóstico. Muchas de estas condiciones se diagnostican con test genético, uno de esos es el exoma completo, un test que es muy robusto para poder ver a condiciones monogénicas, es decir, condiciones donde hay una alteración, una variante en un gen específico. Pero ¿de qué me sirve que yo, en el Hospital del Niño, en ciertos institutos de investigación y en la Caja del Seguro Social tengamos esa tecnología si no tenemos los recursos para que sea un proceso continuo de diagnóstico? Y nos quedamos sin reactivos, sin posibilidad de poder hacer estos estudios en algún momento. Y tenemos que esperar largas jornadas para que se nos repongan, porque son estudios costosos y que no todo el mundo puede pagar por otra vía. Y no todas las empresas, a veces las compañías farmacéuticas, las empresas, las asociaciones de pacientes, a todas las condiciones. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. La que estoy se sigue. Entonces, no es solo mejorar el tiempo de diagnóstico, el acceso a tratamiento, el tiempo de aprobación es demasiado largo, la disponibilidad, mucho se lo digo. En Panamá pasa algo particular. Somos tan pocos que muchas empresas no les interesa vendernos los medicamentos. Y eso es un problema, porque ¿cómo tú logras posicionar un medicamento ahorita para un paciente cuando solo tienen uno en todo el país y el costo que le representa a la empresa? Poner el medicamento acá es mucho más alto de lo que va a ganar de beneficio. Al final, les repito, las farmacéuticas son un negocio. Ellas, por muy buena intención de que el paciente se beneficie, no van a perder, porque ellos hacen los medicamentos para generar una ganancia. Entonces, si esta disponibilidad se ponen muchas trabas que representan mayor gasto, no los van a dar. Entonces la disponibilidad es difícil. Se lo pongo de ejemplo. Nosotros por ley tamizamos fenilketonuria. La fenilketonuria tiene